Les poils étaient pionniers, les vitons jetaient, et les jantons les hoppas, les chisons l'étaient, on pourra jouer dans les Bueno, muy buenas a todos los que siguen este podcast llamado La Hueca Sociológica, donde te servimos esta madre llamada Sociología. Y sí, hemos vuelto con el capítulo número 2 llamado Cannabis 19. Y es un juego de palabras, me imagino que algunos ya más o menos infieren qué es o de qué se trata. Pero sí, Cannabis 19 es un podcast en el que trataremos un tema de un artículo escrito por Alfredo Nateras Domínguez que titula Diferencias sociales juveniles, dos puntos, emociones, consumo de marihuana y encierro en tiempos de coronavirus. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones desde este artículo de Nateras Domínguez, en el que trataremos aspectos sobre esta concepción que se da de la juventud. Para los que son un poco más atrevidos también les va a gustar el tema que trataremos sobre el consumo de la marihuana en ciertos aspectos y cómo se ha concebido el encierro prácticamente en este evento de pandemia que nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros, ¿sí? Y bueno, hay una pregunta con la que queremos partir todo esto, pero antes de llegar a esa pregunta, nada más recordarles que estamos con los mismos invitados que tuvimos la anterior sesión, anterior podcast. Paola, Julián, Miguel, Lina nos acompañan nuevamente en esta edición de La Hueca Sociológica. Y bueno, ahora sí, retomando la pregunta. Y me encantaría comenzar a conversar con mi buen amigo Miguel. Así que, Miguel, te hago la pregunta. ¿Cómo llegamos a este tipo de vida cotidiana con distanciamiento y bioseguridad? No sé si nos puedes brindar tu opinión respecto de esta pregunta. Con ustedes, Miguel, un saludo. Hola, ¿qué tal con todos de nuevo? Es un placer estar en este espacio y volver a poner en mesa un tema de discusión como es este. Bueno, para poder entender cómo es nuestra situación actual, vamos a tener que retroceder un poco. Acabando el 2019 en China, apareció un virus, que lo llamarían el COVID-19. Este resultó ser mortal y se expandió rápidamente, creando una grave situación sanitaria que obligaría a la Organización Mundial de Salud a proclamar el acontecimiento como pandemia. Esto quiere decir que el virus había llegado a cada rincón del planeta y resultaba ser mortal para las personas. Como medidas de seguridad, se tomaron el distanciamiento social y el encierro obligatorio, lo que cambió y trastocó la vida cotidiana de muchas personas, así como se puede hablar de grupos que, digamos, la pasaron un poco peor o que estuvieron más vulnerables. Este es el caso de las mujeres, de los migrantes, de los privados de libertad, de los pueblos originarios y, en última instancia, de los jóvenes, los cuales, como en ese podcast hablaremos, cambió sus emociones y sus sentimientos y cómo esto, digamos, afectó al uso de, cómo orilló tal vez al uso de sustancias. Una pregunta, Miguel. ¿Tú piensas que todo esto que ocurre de la pandemia, mejor dicho, uno de los factores que ocurren en la pandemia es la propaganda masiva, como lo menciona Nateras en el artículo? Es la propaganda, por ejemplo, lo del hashtag te cuido, me cuidas, lo de la sana distancia, salva vidas, quédate en casa, todo eso. ¿Cómo la propaganda de la pandemia tuvo una incidencia, por ejemplo, en lo que nos comentas del hecho de llegar a consumir sustancias? Tal vez es por culpa del mero encierro. No creo que sea en el mero encierro. Sin embargo, creo que la situación ha aumentado la probabilidad de recurrir a las sustancias tal vez como un medio de entretenimiento distanciado, como más adelante se hablará,
muchos de los jóvenes preferían utilizar sustancias en sus hogares o tomar cerveza solos. Entonces, tal vez esto también tiene que ver con la interacción que las personas hacen con sus amigos y tal vez como no llenarse por completo de esa diversión, por lo que les obliga a seguir recurriendo a sustancias. ¿Y tú qué preferías, Miguel? Aquí entre panas, con los panas que nos escuchan. Desde mi experiencia, considero que, digamos, pasarla bien con unos amigos mientras se fuma un churrito de marihuana es mucho mejor y de alguna manera te satisface más que hacerlo solo y en tu casa. Interesante lo que nos estás comentando. Y bueno, o sea, eso nos hace replantearnos ciertas cosas respecto a lo que tú comentas, ¿no? Pegarse un churro con los amigos. No sé si se te viene a la mente que este tipo, o sea, el consumo de la marihuana tiene que ver con lo que nosotros conocemos como juventud. Es una pregunta difícil de responder porque también querríamos decir que todos los jóvenes efectivamente usan sustancias, y cosa que no es así. Yo creo que el género, la situación económica, la religión, la cultura influyen mucho en las decisiones de las personas y cómo éstas pueden tener una perspectiva sobre las drogas. Si consideran desde el inicio que es algo malo, de seguro la van a pasar muy mal, mientras que si piensan que es algo muy divertido, pues tal vez su perspectiva les haga pasar un buen rato. Chévere, Miguel, te agradezco mucho por esta breve introducción, y precisamente ahí tengo surge una pregunta. Pero antes de nada le pido a Paola que haga su aparición. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien. Un gusto, Paola, que estés con nosotros aquí en la beca sociológica de nuevo. Y bueno, hay una pregunta que viene abriéndose paso desde lo que nos ha dicho Miguel. Yo te pregunto, con todo este tema de la juventud, de que, claro, ha sido tal vez uno de los sectores más afectados durante la pandemia y de los más estudiados incluso, ¿cómo han sido revalorizados los imaginarios de las juventudes pre-pandemia en comparación con los de post-pandemia? No sé si tú nos puedes contar un poco sobre esto. Bueno, José, o sea, primero hay que tomar en cuenta que el imaginario juvenil o en sí el colectivo depende mucho del tiempo social y de los deseos que se crean en este. Entonces, pre-pandemia nosotros teníamos un imaginario que se basaba en fiestas, en básicamente salir con tus amigos y disfrutar, ¿no? O sea, ese era el deseo que se veía que todo el mundo compartía de alguna forma en el tiempo social de esa época, o sea, ¿qué te digo? 2018, 2019. Durante la pandemia, o sea, ese imaginario que todos teníamos literalmente se rompió, o sea, se eliminó, porque bajo todas estas nuevas normas, todos estos riesgos, ya no era tan fácil decir, oye, vamos a una fiesta este fin de semana, porque automáticamente eso se convirtió en una locura, o sea, es algo que podías decir antes de 2020 sin creer que ibas a morir por el simple hecho de aparecerte en una fiesta. Así que, o sea, hay que tomar muy en cuenta cómo todo este tipo de revalorización de los imaginarios antes de la pandemia están cargados de muchos sentidos y significado que nosotros como jóvenes le hemos dado. Por eso es que, o sea, uno sueña con que la pandemia llegue a su fin y que podamos volver a esos imaginarios del pasado, porque no es lo mismo una fiesta, o sea, o yo qué sé, cualquier salida antes de las medidas del COVID y después, porque incluso hasta el factor para disfrutarlo es diferente, porque antes no estabas como en una crisis constante de, ¿y si tal vez tomo este vaso y me contagio de algo? O tal vez al amigo al que estoy viendo está infectado y yo no sé. O sea, tiene mucho que ver con el sentido que le damos a nuestras propias acciones y cómo queremos relacionarnos, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la introspección y reflexión de nuestras propias actitudes y lo que vamos a esperar de la finalización de la pandemia. Sí, entiendo lo que nos estás contando, y ahí me surge una pregunta que me llamó mucho la atención
cuando hablaba sobre la forma en la que nosotros disfrutaremos de ahora en adelante. A tu modo de verlo, las emociones están conectadas precisamente a lo que nosotros disfrutamos, a lo que nos da un disfrute a nosotros. Por ejemplo, unas personas disfrutan escuchando la hueca sociológica y otras personas pues disfrutan haciendo los deberes de la universidad. ¿Tú piensas que el disfrute cambió para los jóvenes después del 2019 con esto de la pandemia? ¿Crees que el concepto de disfrute ahora ya es diferente? ¿Y podemos retomarlo o ya de por sí el disfrute ya que conocíamos y tanto nos gustaba ya quedó en el pasado, ya valió? ¿Qué opinas? O sea, yo creo que el disfrute siempre ha sido un concepto que tiene su propia plasticidad y versatilidad. O sea, por lo que, si bien el imaginario, digamos, general que tiene toda la gente de los jóvenes es que está centrado en fiestas y, no sé, salidas y consumo de sustancias, o sea, está bien, pero yo te digo, es algo que depende mucho del tiempo social en el que nos encontramos. Porque si bien a mí, que alguien de universidad que por lo general salía, le preguntas qué espera de las salidas post pandemia, pues te voy a decir, una reunión tranqui con mis amigos, así, pero es porque yo ya viví, ya tuve mi experiencia pre-pandemia. Pero si le preguntas a alguien que está, yo qué sé, recién empezando el colegio y le preguntas a ver, ¿qué quiere él disfrutar? Él te va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero las fiestas antes de la pandemia porque es algo que yo no viví. O sea, estamos mucho en la expectativa del pasado, así que creo que nos vemos muy condicionados por lo que vimos que podía ser antes. Y creo que eso nos deja un futuro tal vez algo triste, ya que, como te digo, no es que vamos a poder retratar lo que podíamos hacer en el pasado sin vivir ciertas consecuencias. Es verdad, tienes mucha razón, aunque creo que también tendría que ver el hecho de que para nosotros lo que no es normal, para muchas personas que están recién construyendo sus rituales, podríamos decirlo así, sus formas de relacionarse, pasaría a ser normal, no a nosotros que pues ya sería algo anormal. Gracias por este punto de vista, Paola. Y bueno, hablando un poco sobre precisamente estas construcciones de la juventud y también con el hecho de que hay muchos factores de por medio. Eh, Me encantaría que pudiéramos conversar un poco con Julián respecto de precisamente los factores sociales que inciden en esto. Entonces, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a la Hueca Sociológica nuevamente. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto y un placer inmenso volver a estar aquí en este espacio. Pues bueno, hablando un poco de factores sociales, básicamente, primero debemos saber que las juventudes son una construcción social, ¿ya? Y esta construcción social, como la dijo Paola, depende de un tiempo específico. Lo que Todo es quiere construcción social. decir, todo es construcción social para los sociólogos, amigos, tómenlo en cuenta. Mentiras. Pero dejándonos de bromas, esta construcción social depende de este tiempo definido, por lo que las juventudes van a ser diferentes dependiendo del desarrollo que tengan. No podemos comparar nuestra juventud, que es un poco más liberal, un poco más open mind, por así decirlo, con toda esta situación con respecto a las drogas, a la marihuana, con la generación de nuestros padres, por ejemplo, porque si yo le llegara a decir a mi madre como que, mami, ni sabes, quiero fumarme un porrito de marihuana, o sea, me deshereda. Oye, Juli, o sea, ¿Mande? es como decir, o sea, que de aquí en unos 20, 30 años tal vez los jóvenes, no sé, van a estar en plan de que, no, imagínate algo mucho más denso que tal vez una fiesta de drogas y alcohol y todo ese tipo de cosas. A la euforia. ¿Tú crees que llegará el punto en el que digamos, no, en mis tiempos solamente nos metíamos unos cuantos churros, tomábamos tanto, pero ahora los jóvenes hasta, no sé, trafican órganos, yo qué sé, tengo una idea, más o menos eso es a lo que te refieres? O sea, puede ser, puede ser. Obviamente hay que tomar en cuenta que cada sociedad o que cada tiempo social pues tiene diferentes tipos de valores morales o diferentes tipos de valores éticos con los que se desarrolla y con los que se funge. Por ejemplo, nosotros como jóvenes
O sea, yo creo que si yo tengo hijos, sí les voy a decir como que, ¿saben qué? Pueden disfrutar tranquilamente, beban, tomen, droguense, hagan lo que ustedes quieran, siempre y cuando puedan velar por ustedes mismos. O sea, sean conscientes de lo que están haciendo. Obviamente la droga y el alcohol te quitan la conciencia, ¿no? Pero que sean conscientes de que eso tendrá consecuencias. El premio para el padre del año, el futuro padre del año. Oye, Julián, tengo una pregunta. ¿Cómo crees tú que se pueden asociar los diversos factores sociales al consumo de la marihuana en las juventudes de pandemia, post-pandemia? Claro, verás, aquí debemos tomar en cuenta que hay diferentes categorías y dimensiones que nos permiten un análisis a través de lo sociocultural. Por ejemplo, si nosotros podemos ver un consumo o hacemos una investigación respecto al consumo de la marihuana en los jóvenes, debemos enfocarnos, por ejemplo, en el género, masculino, femenino, no binario, transgénero. Entonces, ¿cómo puede afectar el consumo de la marihuana o cómo está relacionado este a este mismo? Por lo general se asocia la imagen de una persona que fuma marihuana a un chico o a una persona del género masculino, cuando socialmente se puede ver que todas las personas tienen el alcance y la misma facultad para conseguir la droga. Entonces, por ejemplo, también podemos ver esto con respecto a la etnia. Si nosotros nos podemos a ver en un contexto, por así decirlo, la cosmovisión andina y todo, fumar marihuana no está mal y lo utilizan en muchos rituales. Es por esto que se puede decir también que los indígenas tienen como que una mayor legitimación hacia el consumo de marihuana siempre y cuando tenga que ver con los rituales que ellos reproducen para de esta manera mantener vivas sus tradiciones. Entonces, en este sentido, creo que el análisis de los factores socioculturales sería lo fundamental para ver cómo cada juventud se relaciona con el consumo de esta droga en específico. Antes de conectar ideas, te pregunto, ¿hay algún factor social que tú personalmente lo hayas vivido, lo hayas experimentado, que tiene actualmente incidencia en esto que nos comentas? Para ti, ¿tú crees o cuál crees que es el factor que tú has podido presenciar que tiene mucha más incidencia en este consumo juvenil de la marihuana? Yo te soy muy sincero en el consumo juvenil de la marihuana y al pertenecer a la comunidad LGBTQ+, pues te puedo decir que dentro de la comunidad es full legítimo el consumo de marihuana y básicamente se lo hace como una forma de dispersión súper chévere y súper casual, por así decirlo, y no es como que un tabú. Al ser parte de una comunidad que de por sí socialmente es considerada un tabú, pues el consumo de marihuana no está visto desde una perspectiva mala, sino más bien recreativa. Entonces yo te puedo hablar desde esa perspectiva en específico, pero si no estoy mal, Lina también nos quería hablar sobre una perspectiva, así que si quieres, Lina. Sí, ¿qué tal? Lina, ¿cómo estás? Veo que estás batallando por introducirte, ya tienes muchísimo que aportarnos. ¿Cómo estás, Lina? ¿Qué tal? Un gusto. Hola a todos, un saludo a los que nos escuchan y a todos los que están participando en este podcast. Yo tengo una pregunta que se relaciona con lo que nos decía Julián, que es más o menos cómo ha evolucionado esa relación de los padres respecto a cómo ha evolucionado la posición de los padres respecto al consumo de sustancias en los jóvenes, porque como ya nos decía Miguel, al inicio de la pandemia muchos lugares se cerraron, nos tuvimos que confinar en nuestras casas y como decían también algunos de los que ya hablaron, esta forma de consumir sustancias no ha sido algo que muchas veces unos piensan que se ha creado en pandemia, que claro que tal vez las sustancias nos ayudan a sobrellevar muchas cosas y muchos problemas, pero también es un problema en el sentido en que había muchas personas que antes, no digo que dependían, pero que necesitaban recrearse con este tipo de sustancias y ahora en sus casas o con su familia, compartiendo con los que viven, es una situación un poco incómoda. Y yo
quiero abordar esta pregunta desde un enfoque un poco distinto al que nos contaba Julián, de que hay muchas personas que tienen muchos prejuicios, pero yo creo que más bien esto a los jóvenes y a sus padres les ha ayudado a ver, a hablar para llegar a un punto medio. Porque, claro, a los padres no les gusta a muchos que se den estas situaciones con sus hijos, pero tal vez esta forma en la que en este tiempo que hemos tenido para conversar, para estar con nuestras familias, ha habido también una mediación de parte de los dos, de las dos posiciones. Entonces, es muy importante también darnos cuenta de cómo han evolucionado ese tipo de relaciones y pensar en que tal vez sí hay muchas personas que juzgan y que no están de acuerdo en eso, pero cuando no puedes seguir escondiendo ese tipo de cosas en tu casa, creo que debe haber, creo que la mejor salida es esto que les digo, esa mediación que existe entre los padres y los hijos. Oye, Lina, Eh, te puedo hacer una pregunta. Dime. ¿Qué crees que es lo más difícil de ser de ser consumidor y de tener padres? Pongamos el caso de que tenemos unos padres muy conservadores. ¿Qué sería lo difícil al momento de decir, saben? O sea, yo soy joven y tal vez lo que para ustedes era parte de ser jóvenes no es lo mismo que ahora. O sea, ahora la juventud también es parte de esto, es experimentar sustancias para el consumo que, no sé, me dan sensaciones que son agradables y que no me hacen un daño, por así decirlo. O sea, ¿qué es lo más difícil de ser un joven consumidor cuando uno tiene padres que no están, por así decirlo, eh, que no están abiertos a estas nuevas tendencias que forman parte de la juventud? Yo creo que lo más difícil de esto que nos cuentas es la exclusión, porque si tú te muestras abiertamente como un consumidor de algún tipo de estas sustancias recreativas, tus padres lo primero que van a hacer, yo creo que antes de castigarte o lo que sea, es excluirte del círculo familiar, porque muchas veces esto se asocia a comportamientos eh, delictivos, en ese sentido, ¿no? Entonces, si pensamos en qué es lo más difícil, yo creo que lo más difícil es aguantar ese rechazo que tienes, no solo de parte de tus padres, sino de parte de toda tu familia, que piensa que esto es algo que te convierte en una mala persona, que te hace tener actitudes violentas o ese tipo de cosas. Yo creo que eso es lo más difícil que uno puede vivir cuando opta por, digamos, consumir este tipo de sustancias y aún vive con sus padres o depende de sus padres. Y de una u otra manera también siempre buscamos la aprobación de ellos, porque son una figura importante, porque son una figura no solo de autoridad, sino, eh, digamos, de una figura que se supone que debería comprenderte y ayudarte y guiarte en ese tipo de cosas. Esto es lo que yo pienso respecto a la pregunta. No sé si alguien más igual quiere continuar la discusión hablando un poco acerca de este tema de la relación entre los padres y los hijos, en especial los adolescentes. No sé si Yo están creo que más estaría bueno si es que alguien cercanos nos a sus quiere padres. comentar cómo ha sido exactamente, cómo ha sido su experiencia. No sé si alguno de los que están aquí acompañándonos en este podcast son consumidores o consumen. Y si es que han tenido alguna experiencia en particular con sus padres, si es que ellos saben que consumen o qué piensan al momento de decir, ojalá que no se entere. Tal vez alguno de ustedes ha tenido ese momento de pensar profundamente qué pasaría si mis padres se enteran o qué opinan mis padres de que yo sea consumidor. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Verás, yo te puedo ayudar ahí. No me considero un consumidor de marihuana, la verdad, porque no lo hago frecuentemente. Sin embargo, en ocasiones también y para relajarte un poco, para sentir la vibe de lo que está pasando en ese momento, ya saben cómo están muy de moda las vibras y que vibramos alto y todas estas cosas. Entonces, para vibrar alto con tus amigos y todo eso, pues sí lo hice un par de veces. Entonces, básicamente yo sí tenía como que cierto miedo porque en la casa de mi padre son full conservadores, full conservadores. Entonces es como que todavía siguen viendo a esto como un tabú. Sin embargo, creo que hubo una vez en la que
llegué justo de la U y seguía en un viaje astral, pero así otro level. Entonces, cuando fui a hablar con mi padre, como que notó que sí había consumido, pero no me dijo nada al respecto, como que tratando de evadir el problema. Y entonces aquí tenemos otra perspectiva, de que los padres conocen, sin embargo no quieren meterse a este tema porque ellos desde su perspectiva pueden tratar de manejarlo de una manera equívoca y no de una manera comprensiva, entonces solo evitan. Y esto también creo que puede asociarse con lo que Lina dijo y causar un poco de problemas, un poco de dificultades dentro del desenvolvimiento del entorno familiar. Sin embargo, me parece fundamental que algo que se debería tomar en cuenta y que los padres o cualquier persona que nos escuche debe tomar en cuenta es que siempre y cuando sea esto de manera recreativa y no dañe específicamente la salud de la persona, pues no debería ser considerado como malo. Entiendo. Creo que de mi parte. Muchas gracias por esa experiencia, por compartirnos sus vivencias a los que escuchamos este podcast de la Hueca Sociológica. No sé si tal vez, Miguel, nos puedes ayudar con un pensamiento final como para ya despedir esta edición de la Hueca Sociológica. Claro, como hemos visto, bueno, las sustancias, el encierro han creado condiciones que resultan interesantes poder discutir. Lo que yo podría decir como punto final, y como lo diría el sociólogo Dale Carnegie, dice que el cambio de actividad lleva en sí un verdadero descanso. Tal vez las sustancias, como se iba discutiendo al momento de tratarse de forma recreativa, tal vez sí sea una condición particular de nuestra juventud actual, y más que ser un problema social, tal vez por falta de educación, es un espacio donde los jóvenes pueden interactuar, pueden formar lo que antes se podía conocer como una tribu o algo así. Eso. Muchas gracias por esa reflexión final. Les agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado en esta edición de la Hueca Sociológica llamada Cannabis 19. Y bueno, esperando que les haya gustado, nos veremos en otra ocasión. Les invitamos a estar atentos a esta serie de podcasts que seguiremos publicando con temáticas que son de sociología, filosofía, etcétera, muchas cosas que tal vez no están muy claras, pero aquí se las preparamos como para que las puedan degustar con todo el gusto del mundo. Entonces, sin más que decir, esto es... me olvidaba también, la bibliografía en la que nos basamos para hacer esto es de una recopilación de El Cotidiano, la revista de la realidad mexicana actual, número 222, Pandemia y Cambio Social, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Recuerden que esto es la Hueca Sociológica y te servimos esta madre llamada sociología. Que tengan una buena tarde.